Italia, verano de 1930. El sol cae lento sobre los campos de Montello. Las cigarras cantan, los niños corren entre los viñedos, los campesinos descansan tras la cosecha. Todo parece en paz. Pero a más de 2000 metros de altura, el cielo comienza a tramar algo. Una corriente de aire cálido se eleva con furia. Otra, fría y densa, desciende sin aviso. Se cruzan, chocan. El equilibrio se rompe. Y lo que nace de ese cruce no es una simple tormenta, es una bestia. Una columna negra que se alzará sobre el Véneto con la fuerza de 1000 huracanes. En menos de una hora, la historia cambiará para siempre. Y Montello nunca volverá a ser la misma. 24 de julio del año 1930. Una fecha que no figura en los grandes libros de historia, pero que dejó una cicatriz imborrable en el corazón del noreste italiano. Mientras el mundo seguía su curso entre crisis económicas y tensiones políticas, en una tranquila franja de tierra boscosa al norte de Italia, la naturaleza se preparaba para liberar una de sus formas más violentas de expresión, el tornado perfecto. Nos situamos en Montello, una colina tapizada de bosques en la provincia de Treviso. Aquella mañana todo parecía seguir el guión habitual de un verano sofocante. El aire era espeso, saturado de humedad. Los campos respiraban bajo un sol implacable y las pequeñas aldeas dormitaban en una paz engañosa. Nadie podía anticipar que la tarde terminaría convertida en una pesadilla. A las 4:20 en punto, el cielo cambió de humor. Las nubes comenzaron a arremolinarse, no como lo hacen en una simple tormenta de verano, sino como si obedecieran una orden superior. En cuestión de minutos, la luz se desvaneció. Las sombras se adueñaron del paisaje, como si el sol hubiese sido arrancado del cielo. Entonces llegó el sonido, un bramido tan potente que hacía vibrar las paredes. No era trueno, no era relámpago, era otra cosa. Lo que se formaba sobre Montello era una bestia atmosférica, una anomalía para los estándares europeos. Un tornado de categoría 5. Para quienes no están familiarizados con la escala Fujita, ese número significa lo siguiente: vientos que superan los 320 kilómetros por hora. Suficiente fuerza para desgarrar estructuras completas, arrancar trenes de sus rieles, transformar camiones en proyectiles y dejar una herida visible en la tierra que podría durar décadas. El monstruo descendió con una ferocidad impensable. Primero barrió los pueblos de Ciano y Volpago. Después siguió su camino de destrucción a través de Llavera del Montello, extendiendo su cólera hasta tocar las puertas de la antigua ciudad de Venecia. La devastación no fue parcial, fue total. Tejados de zinc y tejas de arcilla salieron volando como si fueran hojas secas. Casas enteras, muchas construidas en piedra, se desmoronaron como castillos de arena. Y los árboles que llevaban siglos firmes, como centinelas, fueron levantados y torcidos con una facilidad aterradora. Pero más allá de las estadísticas, lo que convierte a este evento en una tragedia inolvidable son los rostros humanos detrás de cada historia. En un archivo polvoriento, guardado en una parroquia de Treviso, se encontró años después el testimonio de una mujer que sobrevivió a la catástrofe, Maria Tessari, una madre que lo perdió casi todo menos la vida. Mi hijo me gritaba que el cielo había caído, recordaba. Yo pensé que estaba jugando hasta que miré por la ventana y vi que la iglesia ya no estaba. No se derrumbó, desapareció. No hubo viento, hubo empujones, mordiscos en el aire, como si una criatura invisible quisiera devorarlo todo. Ese día, la naturaleza no tuvo piedad. Personas, animales, carretas, vehículos. Todo lo que no estaba anclado profundamente al suelo fue succionado y arrojado lejos. La trayectoria de la tormenta fue de aproximadamente 80 kilómetros, una línea de destrucción dibujada con rabia en el mapa. El fenómeno duró menos de una hora, unos 40 minutos, según los informes más precisos. Pero ese corto intervalo
bastó para cambiar el paisaje, la historia y cientos de vidas. Los registros oficiales hablaron de 86 muertos. Otras fuentes locales, menos conservadoras, estimaron que el número real pudo haber sobrepasado el centenar. Más de 500 personas resultaron heridas, muchas con lesiones permanentes. En cuanto a las pérdidas materiales, resultaron tan colosales que nadie pudo calcularlas con exactitud. En aquella época, la reconstrucción fue caótica. Las autoridades no estaban preparadas, y mucho menos la población rural, para enfrentar una tragedia de semejante magnitud. Las imágenes que surgieron después hablaban por sí solas. Camiones dados vuelta, campanarios arrancados de cuajo, aulas escolares que quedaron reducidas a un montón de escombros irreconocibles. Hubo quienes compararon lo sucedido con una guerra. Los periódicos de la época, siempre ávidos de metáforas religiosas, lo llamaron la furia de Dios. Pero lo que golpeó Montello no fue castigo divino. Fue la combinación perfecta de condiciones meteorológicas extremas, amplificadas en un entorno que jamás pensó que podía ser víctima de semejante horror. Y es que, en Europa, los tornados de gran intensidad son tan escasos como temidos. Este, en particular, fue único. Hasta el día de hoy, ningún otro tornado en el continente ha alcanzado esa escala ni ha causado tanta devastación. Los científicos siguen estudiándolo. ¿Cómo se formó? ¿Por qué justo allí? ¿Podría volver a pasar? Una posible explicación apunta a una conjunción inusual de factores. Una masa de aire cálido y húmedo procedente del Mediterráneo colisionando con corrientes frías del norte, sumado a inestabilidades atmosféricas puntuales. Pero aunque los datos ayudan a comprender, no alivian el impacto emocional que el evento dejó grabado en la memoria colectiva de la región. Hoy, casi un siglo después, en los pueblos que alguna vez fueron golpeados por esa tormenta, aún se cuentan historias. Algunas con miedo, otras con orgullo por haber sobrevivido. Lo cierto es que el 24 de julio de 1930, Europa fue testigo de un fenómeno que no solo desafió las leyes del clima, sino también las expectativas de lo que puede suceder en lugares donde uno cree estar a salvo. Montello quedó marcado para siempre. Y aunque el tiempo borra muchas cosas, hay fechas que la Tierra no olvida, porque las nubes, de vez en cuando, vuelven a rugir. El tornado que arrasó Montello no fue un simple episodio meteorológico, fue un rompecabezas atmosférico tan complejo que aún hoy sigue desconcertando a los expertos. Para comprender lo que realmente ocurrió aquella tarde de julio, no basta con contar los daños o repasar las cifras. Hay que levantar la vista y observar lo que, muchas veces, pasa desapercibido. La danza caótica que ocurre en las capas invisibles del cielo. Aquel día, el norte de Italia hervía bajo una ola de calor agobiante. Las temperaturas superaban los 35 grados, y la humedad colgaba en el aire como una cortina invisible. No era solo un día caluroso, era un día cargado. Algo en la atmósfera parecía a punto de romperse, y eventualmente lo hizo. Una corriente de aire frío comenzó a bajar desde los Alpes, empujada con fuerza por los vientos de montaña. Al llegar a las llanuras de la región del Véneto, esa masa más densa chocó con el aire caliente y húmedo que ya saturaba el ambiente. En ese momento, la atmósfera se volvió un campo de batalla. El aire frío, al ser más pesado, se deslizó por debajo, y el aire cálido, ligero y energizado fue impulsado hacia arriba con violencia. Esa corriente ascendente, si se encuentra con vientos cruzados en diferentes niveles de la atmósfera, comienza a girar. Y cuando el giro se organiza, da lugar a un tipo de tormenta especialmente peligrosa, la supercélula. Estas supercélulas son verdaderas fábricas de tornados. En su núcleo, la tormenta rota como una espiral viva. Si la energía es suficiente y la rotación se intensifica, nace un mesociclón, una estructura ciclónica capaz de generar un tornado de gran escala. Eso fue lo que emergió sobre Montello.
Según los estudios más recientes, todo apunta a que aquel tornado fue de tipo mesociclónico, nacido del corazón mismo de una supercélula. Y eso no es algo que se vea todos los días en Europa. De hecho, es excepcional. Se trata de un fenómeno mucho más asociado al corazón de Estados Unidos, en la conocida Franja de los Tornados, donde los colosos atmosféricos se dan cita con frecuencia. Pero esto no ocurrió en Kansas o en Texas. Esto sucedió en el noreste de Italia, y eso cambia las reglas del juego. La geografía europea, con sus cordilleras, sus costas y su clima más templado, no suele permitir la formación de estos fenómenos. Pero aquel día, todo conspiró. El relieve suave del Véneto, con sus colinas bajas y valles abiertos, facilitó el desplazamiento de la tormenta. No hubo obstáculos naturales, nada que interrumpiera el avance del viento, como una pista libre para un tren desbocado. Y lo más inquietante, no hubo advertencia alguna. En 1930, la meteorología era aún una disciplina joven. No había radares Doppler, no existían imágenes satelitales, no se contaba con simulaciones computarizadas. El pronóstico del tiempo se hacía a ojo, con instrumentos básicos y mucha intuición. Nadie sabía cómo leer las señales del cielo. Nadie entendía lo que esas nubes negras estaban tramando. Para cuando el primer remolino se dejó ver, ya era demasiado tarde. Hoy en día, con satélites en órbita y modelos meteorológicos complejos, podríamos detectar ciertos indicios. Quizá lanzar una alerta, tal vez ganar minutos valiosos. Pero incluso ahora, si una supercélula como aquella se formara sobre el norte de Italia, no hay garantía de que pudiéramos preverla con certeza, porque lo que ocurrió en Montello fue más que una tragedia puntual. Fue una fisura en las certezas, una advertencia incómoda. Incluso los lugares que parecen a salvo pueden estar en la mira de lo improbable. El tornado de Montello sigue siendo, en muchos sentidos, un misterio con bordes definidos, pero con un núcleo incierto. Una pieza que no termina de encajar del todo en el rompecabezas europeo, y que tal vez no sea tan única como parece. Hay quienes lo estudian como un caso aislado. Otros lo interpretan como una señal de lo que podría volver a repetirse. La ciencia continúa investigando y el cielo sigue haciendo lo suyo. Porque cuando el equilibrio atmosférico se altera, todo es posible. Incluso aquello que no debería ocurrir. A las 4:20 de la tarde, lo impensable tocó tierra firme. En las afueras de Ciano del Montello, una columna giratoria descendió del cielo como si hubiera sido arrancada de las páginas del Apocalipsis. Oscura, inmensa y con una furia primitiva, esa criatura del aire no parecía una simple tormenta. Tenía forma, tenía dirección, tenía un propósito devastador. Los testigos la describieron como un monstruo viviente, un embudo de varios cientos de metros de ancho, girando a una velocidad sobrecogedora, con un rugido tan profundo que hacía vibrar el pecho antes que los oídos. A su alrededor, el aire silbaba, los árboles crujían y los tejados salían disparados como hojas de papel. Era el tipo de fuerza que no se observa, se sobrevive. Desde su punto inicial, el tornado comenzó un viaje en línea casi recta hacia el este, desplazándose a unos 70 kilómetros por hora. No fue errático ni desordenado. Su avance fue metódico, implacable, como si supiera exactamente a dónde debía ir y lo que debía destruir. En cuestión de minutos, alcanzó Volpago del Montello, un pueblo tranquilo dedicado a la agricultura, donde los días solían pasar entre cosechas y campanas de iglesia. Pero aquel día, en lugar del repique dominical, los cielos trajeron estruendos. El tornado barrió calles enteras. Casas bien construidas colapsaron como castillos de naipes. Algunas fueron desintegradas en pleno vuelo, esparciendo restos de muebles, ropa y herramientas a kilómetros de distancia. Cosechas enteras desaparecieron sin dejar rastro. La siguiente víctima fue Llavera del Montello, y allí
La tormenta se volvió aún más despiadada. Una escuela construida en piedra se vino abajo con decenas de niños aún en su interior. Las paredes cedieron, los techos se desplomaron y los gritos se perdieron entre el bramido del viento. Las fábricas rurales, que procesaban grano y vino, fueron pulverizadas como si fueran de cartón. En la plaza, la estatua del santo patrono, una figura de mármol blanco, fue decapitada por un objeto volador desconocido. La cabeza nunca fue hallada, pero lo más desconcertante ocurrió poco después, cuando la columna de destrucción se acercó a Bavaria, una pequeña aldea al norte de Nervesa de la Batalla. En ese punto, algo cambió. El tornado no siguió una línea recta perfecta. Osciló, zigzagueó ligeramente, como si dudara. Algunos meteorólogos que estudiaron los datos creen que allí pudo haberse formado un vórtice secundario, una especie de tornado dentro del tornado. Esta rareza habría intensificado el caos localmente, generando ráfagas erráticas y zonas de daño especialmente concentrado. Acto seguido, el fenómeno cruzó el río Piave como si no existiera, llevando su espiral de viento hacia los campos de Macerata sul Piave. En esta etapa, la furia no cedía. Campos de cultivo enteros fueron borrados. Surcos y sembradíos desaparecieron, y la tierra quedó marcada con cicatrices profundas. Durante días, incluso semanas, los agricultores encontrarían fragmentos de la vida anterior dispersos entre los escombros, utensilios incrustados en árboles, puertas clavadas en el suelo, animales enteros arrojados a más de 10 kilómetros de su origen. Y aunque el tornado ya había dejado tras de sí una estela de devastación, su impulso no se agotó allí. Avanzó hacia las afueras de Pianiga, un poblado cercano a la región veneciana. Allí, como si agotara su aliento final, el coloso comenzó a desvanecerse. Pero incluso en ese último tramo, mantuvo su carácter destructivo. Techos fueron arrancados como si fueran manteles. Postes eléctricos se torcieron hasta partirse. Gallineros, cobertizos y pequeñas construcciones desaparecieron sin dejar cimientos. En total, el tornado recorrió más de 80 kilómetros, dejando una cicatriz perfectamente visible en mapas, fotografías aéreas e incluso en la memoria colectiva. Una línea de destrucción tan recta y definida que parecía trazada por una regla de viento. Pero no fue solo una cuestión de infraestructura. No se trató simplemente de construcciones perdidas. El tornado deshizo comunidades, destrozó familias, arrancó generaciones de sus hogares. En algunas zonas, los registros parroquiales dedicaron páginas enteras exclusivamente a los muertos del 24 de julio. Cientos de nombres, muchos sin rostro, algunos sin cuerpo que enterrar. Más de una docena de pueblos fueron afectados directa o indirectamente. En ciertos lugares, la gente no tuvo tiempo ni de correr. En otros, quienes intentaron huir fueron literalmente absorbidos por el vacío. Las cifras mortales crecían como un péndulo sin control. Pero lo más inquietante no fue la cantidad, sino el patrón. Porque el tornado no parecía avanzar al azar. Su trayectoria, al revisarla desde el aire o desde los testimonios, tenía una inquietante precisión. Allí donde pasaba, nada quedaba en pie. Solo silencio. Y una nube densa de polvo, recuerdos rotos y vacío. Muchos de los que vivieron para contarlo dicen que el sonido fue lo más aterrador. Más que el viento, más que los objetos voladores, más que el colapso de las paredes. Era un rugido inhumano, como si el cielo gritara con furia antigua. Y luego, la nada. Aún hoy, casi un siglo después, ese recorrido se estudia con asombro y respeto. No solo como una lección de meteorología, sino como un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser la vida, cuando la atmósfera decide escribir su propia historia. Y aunque los modelos climáticos han avanzado, aunque los radares hoy cubren cada centímetro del cielo europeo, hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Qué habría pasado si aquel día el viento hubiera
hubiera elegido otra dirección. Lo que ocurrió en Montello, aquel 24 de julio, no fue únicamente una rareza meteorológica, fue una fractura en el alma de una región entera. Un corte profundo que atravesó no solo los tejados y las calles, sino también la memoria colectiva de todo un país. El tornado no solo desgarró la tierra, rompió certezas y dejó atrás mucho más que ruinas. Dejó preguntas sin respuesta. Las cifras oficiales recogen 86 nombres, pero los números rara vez cuentan toda la historia. En los márgenes de los registros, en las cartas familiares, en los silencios de los archivos parroquiales, muchos creen que la cifra real pudo ser considerablemente mayor. Hubo cuerpos que nunca se recuperaron, personas que simplemente desaparecieron. Y en muchos hogares, la pérdida no fue de uno o dos miembros, sino de todos. Más de 500 personas resultaron heridas, muchas de ellas con secuelas físicas y psicológicas que durarían el resto de sus vidas. Algunos quedaron ciegos por los escombros, otros marcados por quemaduras, cortes o fracturas. Pero los daños más profundos no eran visibles en la piel. Eran esas miradas huecas, esos silencios en las sobremesas donde antes se reía, esas sillas vacías en los comedores de la Nueva Italia rural. En cuanto a la infraestructura, las consecuencias fueron de un alcance imposible de cuantificar con exactitud. Cientos de viviendas quedaron reducidas a montones de madera astillada y ladrillos dispersos. Iglesias que habían resistido guerras y terremotos colapsaron en segundos. Escuelas que albergaban sueños infantiles se convirtieron en tumbas de concreto. Las vías rurales fueron bloqueadas por montañas de escombros, carretas volcadas, animales muertos, herramientas dispersas por kilómetros. El paisaje que alguna vez fue símbolo de estabilidad agrícola quedó irreconocible. Los árboles centenarios que servían de puntos de referencia para generaciones de campesinos fueron arrancados como si fueran malas hierbas. Los viñedos, orgullo del Véneto, quedaron arrasados. La tierra, abierta en surcos violentos, parecía recordar cada giro de aquel viento. Y sin embargo, la catástrofe no terminó con el paso del tornado. Comenzó después, porque fue cuando la región y el país entero tuvo que enfrentarse a una verdad incómoda. No estaban preparados. Nadie lo estaba. En una Europa donde estos fenómenos eran considerados exóticos, casi imposibles, la realidad golpeó con una fuerza que no dejó espacio para la negación. Por primera vez, surgió la urgencia de hablar sobre prevención, sobre planificación, sobre resistencia. Cómo construir casas que no se vinieran abajo con el viento. Cómo advertir a una comunidad cuando el cielo se vuelve enemigo. Cómo explicar lo inexplicable. A nivel nacional, comenzaron tímidamente las discusiones. En los despachos ministeriales y en las academias, se empezaron a trazar los primeros borradores de una nueva conciencia climática. Se propusieron reformas a los códigos de construcción en las zonas rurales. Se habló, aunque todavía como un ideal lejano, de crear sistemas de alerta, de estudiar el cielo con más rigor. Pero la tecnología aún no había alcanzado a la necesidad. No había satélites, ni modelos numéricos, ni radares meteorológicos. El conocimiento se construía con cuadernos, con mapas trazados a mano, con entrevistas a testigos que temblaban al recordar. Y aún así, paso a paso, Montello empezó a convertirse en un caso de estudio, en una referencia obligada para todo aquel que quisiera entender la furia atmosférica en el corazón de Europa. Ingenieros, climatólogos, físicos del aire comenzaron a acudir al Véneto para estudiar sus vientos, sus colinas, su historia. Se recolectaron datos, se compararon trayectorias, se analizaron estructuras colapsadas como si fueran jeroglíficos de la tormenta, porque lo que había pasado no podía volver a repetirse sin que hubiera al menos una advertencia. En ese sentido, Montello fue un punto de inflexión, no solo por la violencia del evento, sino porque encendió una conciencia dormida. Mostró que incluso en territorios donde lo improbable parecía una excusa,
lo imposible podía aterrizar en forma de espiral. Y así, con los años, con el dolor transformado en memoria, con el polvo asentado en los campos, la región comenzó a reconstruirse. Nuevas casas fueron levantadas, más firmes, más preparadas. Los caminos se despejaron, las escuelas abrieron otra vez sus puertas, pero bajo cada teja, cada piso, cada campo resurgido quedó impresa la huella invisible de aquel día. Hoy, Montello guarda su memoria de forma discreta, pero constante, en los archivos municipales, en los relatos orales, en una pequeña sección de museo dedicada a los fenómenos extremos. Algunos habitantes conservan fotografías en blanco y negro, con cielos rasgados y árboles vencidos. Otros simplemente callan, porque el recuerdo, a veces, no necesita palabras para mantenerse vivo. A medida que el clima global cambia y los patrones meteorológicos se vuelven cada vez más impredecibles, lo que sucedió en el noreste de Italia en 1930 ha dejado de ser una excepción aislada. Se ha convertido en una advertencia histórica, una campana que aún resuena, avisando que la estabilidad que damos por sentada puede tambalearse cuando el cielo decide hablarnos en otra lengua. Y mientras algunos investigadores afirman que aquel tornado fue una anomalía irrepetible, otros se preguntan si no fue, más bien, un anticipo, una señal temprana de lo que podría estar por venir. Casi un siglo ha pasado desde que el cielo se abrió sobre el Véneto y desató su furia en forma de espiral. Y, sin embargo, el tornado de Montello sigue siendo más que una entrada en los archivos del tiempo. Persiste como una presencia sutil, como un susurro que recorre los campos cuando cae la tarde, como una advertencia sin fecha de caducidad. ¿Qué fue realmente lo que sucedió aquel día? ¿Una anomalía? ¿Una señal? ¿O simplemente una revelación de lo que siempre estuvo ahí, oculto entre las corrientes del aire? Europa, históricamente, ha mirado a los tornados como si fueran historias de otro continente. Fenómenos lejanos, casi exóticos, que pertenecen a las planicies interminables de América del Norte. Y sin embargo, Montello desafió esa creencia. Mostró que incluso aquí, entre colinas suaves y pueblos antiguos, la atmósfera puede torcerse con la misma violencia que en Kansas o en Oklahoma, porque el viento no distingue entre culturas, no respeta mapas, no se ajusta a nuestras ideas preconcebidas. Y aunque las estadísticas siguen siendo claras, los tornados en Europa son menos frecuentes y menos intensos que en el llamado corredor del tornado estadounidense. Eso no los vuelve menos reales. En las últimas décadas, episodios registrados en Francia, en Alemania, en el Reino Unido e incluso en la península ibérica han dejado claro que lo improbable no es lo mismo que lo imposible. Lo que ha cambiado, dicen los expertos, no es solo la atmósfera, es también nuestra relación con ella. El cambio climático, ese fenómeno que alguna vez se discutía en simposios cerrados, ahora se manifiesta en los campos, en las ciudades, en las estaciones desdibujadas. Las olas de calor se hacen más intensas, la humedad se eleva como un aliento contenido, y los frentes fríos descienden con fuerza desconocida. Esta mezcla explosiva podría estar gestando un nuevo patrón atmosférico, capaz de despertar tormentas que hasta hace poco no sabíamos imaginar aquí. Europa se encuentra, así, en una encrucijada. Por un lado, está la memoria de una tierra que durante siglos creyó que ciertos desastres no eran suyos. Por el otro, está el presente, marcado por una creciente necesidad de adaptarse a una realidad climática que ya no tiene precedentes claros. Desde Montello, mucho se ha avanzado. La ciencia ha extendido sus raíces por todo el continente. Hoy existen redes de monitoreo meteorológico capaces de detectar anomalías antes de que toquen tierra. Satélites, radares Doppler, modelos numéricos que calculan variables que antes parecían mágicas. En las capitales europeas, los departamentos de protección civil
han implementado sistemas de alerta que, aunque no infalibles, permiten reaccionar con segundos vitales de antelación. Las leyes de construcción también han evolucionado. Ya no se trata solo de levantar estructuras bellas o funcionales, sino resistentes. Se exige que los materiales puedan enfrentar no solo el paso del tiempo, sino también la furia del viento. Y en muchas comunidades, desde las escuelas hasta los centros comunitarios, se imparte formación sobre cómo actuar ante una emergencia climática. Algo que habría sido impensable en 1930. Pero la historia de Montello, con todo su dramatismo, no es solo un expediente meteorológico, es una advertencia vestida de tragedia, una lección escrita con nombres y heridas, porque la naturaleza, lo sabemos ahora, no responde a nuestras categorías, no se alinea con nuestras cronologías, no pide permiso para recordarnos que somos parte de un equilibrio más grande. Y mientras la ciencia avanza y los protocolos se afinan, hay algo que sigue escapando a los cálculos: la esencia imprevista de lo natural. El momento en que el cielo cambia de tono. El instante en que el silencio del campo se transforma en un rugido. La línea invisible que separa un día cualquiera de un evento que parte la historia en dos. En el Véneto, Montello no es solo un lugar, es una cicatriz que habla. Su historia se mantiene viva en documentales, en exposiciones itinerantes, en las vitrinas de museos pequeños pero persistentes. Es estudiada en universidades, mencionada en congresos sobre climatología, invocada en discusiones sobre el futuro de Europa frente al clima extremo. Pero también vive en las plazas, en los cafés donde los ancianos aún recuerdan los relatos de sus abuelos, en las piedras que no han sido movidas, en los árboles que crecieron donde antes no quedaba nada. La herencia del tornado se cuela en la cultura popular como un eco lejano. Algunas canciones lo mencionan, algunas obras lo representan. Algunos libros infantiles hablan de el viento grande como si fuera un personaje mitológico, porque cuando un fenómeno trasciende el dato y se convierte en símbolo, ya no puede ser contenido únicamente por la ciencia. Y aunque la región se ha transformado, aunque los campos han vuelto a florecer y las nuevas generaciones han ocupado las casas reconstruidas, el recuerdo persiste, no como un trauma sin curar, sino como una presencia que enseña, como una voz antigua que dice: recuerda lo que viste y prepárate para lo que aún no has visto. Porque por mucho que se haya aprendido, por muchos sistemas que se instalen, por muy lejos que creamos haber llegado, Ligiltia